Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. En estos puntos para mañana vamos a ingresar en lo que sería la tercera semana, que es la pasión de Cristo, la pasión y la muerte de Cristo, la culminación de su vida. Como marco general para entender esta exageración, nueva exageración de parte de Dios, tenemos que tener presente lo siguiente. Primero, Dios no estaba obligado, ni interior ni exteriormente, al rescate del ser humano. Era un acto de justicia, las consecuencias del pecado, tanto en los ángeles como en el hombre. Dios no estaba obligado para nada, y sin embargo, de propia iniciativa quiso rescatar la humanidad, redimir, rescatar. En segundo lugar, dado que Dios quisiera rescatar, no tenía de ninguna manera que hacerlo por la encarnación de alguna de las personas divinas. Es una humillación, un abajamiento, un anonadamiento, como lo llama San Pablo en ese famoso himno de Filipenses. Dios, siendo Dios, queda escondido, envuelto, desaparece todo su esplendor divino, toda su grandeza en una humanidad. Podría haber tomado un ángel, un serafín, sin embargo tomó al mismo hombre. Entonces hay como un segundo aspecto, una segunda formalidad de parte de Dios, ¿no? De amor, de generosidad. Y en tercer lugar, como una cosa distinta, tampoco podría haberse encarnado, pero en una humanidad gloriosa, gozosa y gloriosa. Podría haberse encarnado en un gran profeta, con una vida serena, apacible, sin mayores sobresaltos, y se hubiera hecho el rescate de la humanidad de la misma manera. Lo que valía es la decisión divina. Sin embargo, quiso morir. Podría haber elegido otra manera de morir. Esto lo eligió Dios. Recuerden, incluso entre los romanos había muchas maneras de ejecutar. Esta era la peor, reservada para los traidores a la patria, si eran ciudadanos romanos, o los esclavos. Las descripciones de los historiadores romanos sobre la crucifixión son terribles, ¿no? Suplicio atroz, estremecedor, etcétera, como lo describen los mismos romanos, ¿no? Bueno, entonces acá hay algo, hay mucho acá. O sea, este hecho todo junto, la encarnación y la pasión y la muerte de cruz de Cristo, y sumémosle todo el juicio por parte de los hombres, una iniquidad detrás de otra, la soledad de Cristo en la pasión, la infidelidad y la debilidad de sus amigos. Bueno, podemos sumar muchas cosas, ¿no? Entonces acá hay algo que nos quiere decir Dios muy, muy grande, ¿no? Muchas cosas. Dios dice muchas cosas a la vez, no dice una. Por un lado habla del amor de Dios, ¿no? Si el amor son las obras, no hay amor más grande que dar la vida. Habla de la grandeza del amor a Dios, como dirá San Pablo. Para que podamos comprender la altura, la profundidad, la extensión del amor de Dios manifestado en Cristo. El amor de Dios quedaría como escondido
Y San Pablo dice, queda manifestado esas dimensiones del amor a Dios en Cristo. En Cristo se hace visible. Nosotros, seres humanos, por lo visible nos remontamos a lo invisible. Es el modo de conocer del ser humano. O sea, para hacer visible la grandeza del amor de Dios, ¿no? Para darnos ejemplos, muchos, de todo, de todas las virtudes, podemos reconocerlas en la encarnación, en la pasión de Cristo. Sobre todo en la pasión, cuando uno es puesto a prueba, se muestra más lo que hay dentro de cada uno. Cuando uno es por esta prueba, se ve más la magnitud, el temple de una virtud. Nunca nos conocemos tanto como cuando estamos en las grandes pruebas, ¿no? Entonces, para darnos un ejemplo de virtud. Y especialmente algunas virtudes. No porque Dios necesitara manifestarla para nosotros, sino Cristo se hace camino también, ¿no? Especialmente dos que son como virtudes madres, que es la caridad, el amor verdadero, grande, heroico, desprendido, como meditamos en la misa, y la humildad. Si nosotros nos cuesta tanto esconder lo que no tenemos o lo que ni siquiera es nuestro, Dios escondió y redujo a nada, a debilidad, a fragilidad, a necesidad, su omnipotencia, su sabiduría, su infinitud, todos sus atributos divinos quedaron escondidos y reducidos a casi nada. Ni siquiera fuerza humana ejerció Jesús en la pasión. Otras razones. Aquí hay otra cosa muy misteriosa. Jesús es sacerdote y víctima a la vez, las dos cosas a la vez. Él ofrece y Él es lo ofrecido. El hombre tenía una deuda con Dios. ¿Y cómo le iba a pagar? Entonces Dios inventó esta manera para que nosotros le pagáramos con una moneda infinitamente valiosa. Una moneda, todos los actos de Cristo, por ser del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad, tienen un valor infinito. Pero resulta que Cristo es nuestro, es de nuestra raza. O sea, nosotros, Él se hizo cabeza nuestra. Nosotros, podemos decir, le hemos ofrecido a Dios Padre, le hemos ofrecido a la Santísima Trinidad, al Dios Uno, un pago de nuestra deuda infinitamente valioso, o sea, más de lo que era nuestra deuda. Pero si vemos bien cómo se origina esto, tenemos que decir que Dios nos dio con qué pagarle. Es como si una persona nos debiera a nosotros y yo le regalo dinero en exceso para que me pague la deuda, y sobra todavía. Entonces fíjense lo que significa la encarnación. Hemos pagado la deuda sobreabundantemente, pero en realidad no hemos puesto nada nosotros, al revés. Hemos estado más cerca de los verdugos que de la víctima, más cerca de los verdugos que del sacerdote. Y para que esa ofrenda sea proporcionada, no podía haber una víctima perfectísima y un sacerdote imperfectísimo, podría haber sido, ¿no? Que uno de los sacerdotes de Israel ofreciera esta víctima, podría haber sido. Hubo un sacerdote proporcionado, que es el mismo Cristo. Cristo es a la vez sacerdote, el que celebró esta misa, el que ofreció este sacrificio de parte nuestra. Cristo es sacerdote como hombre. Cristo es víctima como hombre. Pero ese sacerdote tiene una perfección infinita porque es un hombre encarnado. Y esta víctima tiene un valor infinito porque es una víctima encarnada. El sujeto sigue siendo divino. Y diría, entre tantas otras razones, para que tomáramos conciencia de lo que vale cada alma, cada hombre, cada vida, cada persona.
Hoy se habla tanto de la dignidad del hombre. Si se pagó este precio, si Dios hizo esta locura, digamos, es para despertar en nosotros algo que está como dormido, para hacernos conocernos nosotros a nosotros mismos, se puede decir. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale una eternidad? San Pablo dice, me amó y se entregó por mí. Si valiera poco el hombre, jamás Dios hubiera hecho eso, hubiera dejado pasar. Lo que vale cada persona. Y bien dicen los doctores, en la tradición cristiana, que Jesús no es que hizo todo esto porque había un porcentaje, digámoslo en términos modernos, porque había un porcentaje más o menos redituable, ¿no? Lo hubiera hecho por una persona. En fin, son reflexiones, son conjeturas de los padres, de los doctores de la Iglesia, pero que tienen realmente un valor. Ellos han apreciado, valorado. Entonces, la pasión de Cristo da mucho para pensar, da mucho, es como un abismo al cual uno, si ya la encarnación lo es, la pasión es como si fuese casi más desconcertante. Una continuación de la encarnación. Siempre será la vida de Cristo, que nos llamaba, digamos, un misterio en el cual uno se abisma, se admira, la admiración es ante lo que nos supera, se abisma, hay como un vértigo en la medida en que nos introducimos en el interior de Cristo. Por eso San Ignacio dice, desde que se empieza a meditar en los misterios de Cristo, donde ya la composición del lugar nos facilita porque su misma persona es el centro, dice que lo que tenemos que pedir siempre es conocimiento interno del Señor. Conocimiento interno del Señor, no un conocimiento superficial externo, el de la película, sino conocimiento interno. Esto es lo que ha hecho abismar a los santos. La persona de Cristo. Es este abismo que nos debiera atraer y fascinar. Y es hermoso leer las páginas de San Pablo, que quedó prendado después de ese encuentro. No sabemos si en vida lo conoció, pero realmente lo que lo impactó San Pablo y lo marcó para siempre es esa aparición de Cristo resucitado. Que yo no sé otra cosa que Cristo y Cristo crucificado. Que yo no sé otra cosa. Y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, yo le decía que es la adhesión a Cristo, es la esencia del cristianismo. Quien entendió esta lealtad de persona a persona, no es adherir a abstracciones, a una filosofía de la vida, a una cosmovisión, etc. También eso. Pero aquí hay algo mucho más grande y más profundo que es alguien, es una persona, y es una persona divina. Eso es lo que entendió San Pablo. Por eso el apostolado de San Pablo, por eso las locuras de San Pablo, por eso el martirio de San Pablo, por eso las cartas, por eso las expresiones, por eso el conocimiento de San Pablo de Cristo. Bueno, en este marco les propongo, este marco es para todo el día de mañana, como meditación, la oración del huerto. La pueden encontrar en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Al final, después de la última cena, lo pueden encontrar ahí. Son textos paralelos con detalles nomás. ¿Por qué este pasaje es particularmente importante? Bueno, no solamente porque es uno de los momentos de la vida de Cristo, sino que tiene algo especial que ha traído siempre a los místicos. Tiene algo de
es lo que se suele llamar la pasión del corazón. Ninguna expresión fue más íntima de Cristo, en ningún momento de la vida expresó su intimidad a Cristo como ahora. Cristo expresó poco su sentimiento, habló poco de sí. Y si hay un momento en que lo hizo fue este. Pide ayuda a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañan. Muestra su fragilidad. Las frases más impresionantes que pronuncia Cristo de anonadamiento son estas. Dice que sintió temor y angustia. ¿Dónde sacan eso los apóstoles? Se lo dijo Cristo. Y la expresión esa, mi alma está triste hasta la muerte. El sudor de sangre, etcétera. Bueno, todo este cuadro. Sí, en ningún momento Jesús había mostrado, había manifestado su victimación. No solamente esto, sino que hay que ubicarse, acá nos ayuda muchísimo la descripción de los evangelistas para la composición del lugar. Es de noche, tiene una mística especial la noche, ambivalente se puede decir, ¿no? Es como, tiene algo que me crea clima para las cosas de Dios, pero tiene algo también de lo contrario, las tinieblas, ¿no? La serenidad, el silencio, todo me ayudan a unirme a Dios, pero la oscuridad la hace como representar al mal, al príncipe de este mundo. El cuadro, el marco, la noche, la soledad de Cristo. Los apóstoles se le duermen. Unos están lejos, Judas ya lo ha traicionado, ya no está. Los tres que elige, que los llevó a la transfiguración para fortalecerlos y lo ayuden en este momento, lo acompañen a Jesús, no lo acompañan, se le duermen. Se queja Jesús de eso. Y los únicos que están despiertos, plenamente despiertos y activos, son sus enemigos. Judas y todos los que han complotado al Sanedrín la muerte de Cristo. Están organizando todo. Entonces los únicos que velan, velad y orad. El mal, los malos están más vigilantes que los buenos. Esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Impresionante la frase de Cristo. Es como un avance del demonio. O sea, si el demonio se le animó a Jesús, y en cierto sentido es la más grande humillación de Cristo, tal vez no sea la encarnación y la pasión, sino la tentación, se dejó tentar. Bueno, acá se une el dolor y el demonio, es vuestra hora y el poder de las tinieblas. El que arma esto, el que arma el juicio, las traiciones, las debilidades, el que armó todo, fue el demonio. Por eso Cristo dice, vuestra hora y el poder de las tinieblas. El poder de las tinieblas. O sea, el poder de las tinieblas me va a vapulear. Yo me voy a dejar vapulear por el poder de las tinieblas. Es la máxima humillación de Cristo, voluntaria. Es de noche, soledad de Cristo de sus amigos, vigilancia de sus enemigos. Y detrás de todos ellos, esta inteligencia perversa, el poder de las tinieblas. Entonces, es impresionante este cuadro, digamos. Por eso ha despertado, nos habla Santa Teresa, nos habla Santa Margarita María de la Coque y muchos de los santos, hablando de los momentos de la vida de Cristo. Esto que es un paréntesis, es un ratito, desde un ratito, unas horas nomás. Pero sin embargo este paréntesis lo marcan bien los sinópticos. O sea, es como si Cristo no me dice nada, pero es como si me invitara como nunca que lo acompañe, de un alma noble, después de ver todo este marco que yo le decía, de lo que Cristo vino a hacer por mí.
es de un alma noble ir a acompañar a Cristo. Por eso decía Santa Teresa y Santa Margarita, tenemos que ser como ese ángel que cuenta San Lucas, que un ángel lo confortaba. No hay hombres, Dios manda un ángel, lo confortaba. Yo quiero ser ese ángel que acompaña a Cristo en estos momentos, dice Santa Margarita, la del Sagrado Corazón, ¿no? Entonces, bueno, este momento, este cuadro, tiene una mística especial en todos estos elementos y tal vez muchos otros. Las palabras de Jesús, Jesús buscando ayuda y no la encuentra. Bueno, y los enemigos humanos que se acercan a llevarlo preso. ¿Por qué Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte? En realidad, no es que ahora empezara el sacrificio del alma de Cristo. Cristo es víctima en el cuerpo y en el alma, obviamente. El sacrificio de Cristo empezó el día de la encarnación. La victimación de Cristo es desde el instante de la encarnación. Recién ahora habló de sí mismo. Es propio de un alma muy fuerte callar sus propias penas y dolores. Y es propio de un alma débil necesitar hablar, pero con excesiva locuacidad de sus temas, de sus males, de sus penas, y repetir, y repetir, y repetir. Los enfermos suelen hablar casi solamente de sí mismos, ¿no? Y Jesús nunca habló de sus penas, solamente acá. ¿Qué es lo que sufre Cristo? ¿Qué es la pasión del alma de Cristo? ¿Qué había en el alma de Cristo? Me he sorprendido con algunos comentarios en algunas Biblias. Dice Jesús, sentí el inmenso dolor de saber que iba a morir crucificado. Miren, hay muchos mártires que han enfrentado el martirio, adolescentes, con más fortaleza que Cristo entonces. No, nada que ver. Es no entender la cristología. Él cargó sobre sí todo lo nuestro. Cristo es cabeza y es Adán y es recapitular. Él cargó todo. Tampoco es como dicen los protestantes, Lutero en concreto, y bueno, toda la escuela protestante dice que Él cargó con nuestros pecados literalmente. De manera que Dios lo vio a Jesús como si fuera un super pecador. No puede cargar así los pecados. O sea, se hizo pecado. Es verdad, así lo dice San Pablo. Se hizo pecado, no quiere decir que Jesús de golpe se hizo malo, porque el pecado nos hace malo, era malísimo. Entonces Dios descargó toda su ira sobre este súper malo. Es una bestialidad cristológica decir eso. Eso lo dice el protestantismo. Entonces descargó toda su justicia sobre esta víctima. No se puede, los pecados son intransferibles. Yo no me puedo hacer cargo de los pecados de otro ni otro de los míos. No puedo transferir mi pecado, entonces se hace mal uno bueno. No, son actos personales e intransferibles. Si yo cargo, por así decir, de las consecuencias del pecado. Si yo robo a alguien, hay una doble deuda, la culpa, la injusticia y lo que robé. Otro puede pagar lo que robé por mí, pero la injusticia que yo hice la pago yo, es mía, es intransferible. Entonces Jesús pagó nuestra deuda, digamos, pero lo que se llama la culpa esencialmente no la puede tener Jesús, la mía. Pero digamos, el peso de mis deudas, de las deudas de la humanidad, sí, eso significa que cargó nuestros pecados. Es decir, nuestros pecados, imagínense, los pecados de toda la humanidad. Y el drama de la humanidad. Así como un padre, una madre,
se hace cargo de un hijo, su dolor, Bueno, Jesús pesó sobre el alma de Cristo, el alma humana de Cristo, pesó sobre el alma humana, el drama de la humanidad entera. De aquellos que iba a rescatar, de aquellos que iban a sustraerse al rescate, de los que se iban a perder, etc. Bueno, todo el drama de la humanidad estuvo siempre en el alma de Cristo. Ahora nos lo dio a conocer nada más, pero estuvo siempre. No es que ahora se entera que es el Redentor. Ojo, hoy hay corrientes cristológicas que sostienen que Cristo se dio cuenta que era el Mesías cuando empezó a sentir el peso de la humanidad. O sea, se fue dando cuenta de a poquito y terminó dándose cuenta en la cruz. Corrientes cristológicas de hoy. Una locura. Cristo tiene conciencia del primer instante de la encarnación. Tiene absoluta conciencia del primer instante de la encarnación. Es hombre, pero es un hombre muy especial. De su misión. Entonces, sí, dice la Escritura, aumentado el saber, aumenta el dolor. Una persona mientras más fina, más lúcida, es más consciente del deber ser, de la familia, de la patria, de la iglesia, de la educación, de todo, sufre más. Y un tonto no sufre nada, un superficial, un tilingo, no sufre nada, está pensando en lo que va a comer a mediodía, a la noche, nada más. Sus cosas, entonces. Y podemos decir, aumentado el saber, aumenta el dolor, dice la Escritura. Podemos decir, aumentado el amor, aumenta el dolor, mucho más. Es la compasión. Hacerse cargo del mal de otro es la misericordia o compasión, que es lo mismo. Padecer con. Entonces, la suerte de toda la humanidad, el drama de toda la humanidad, cargó sobre Jesús. Entonces, la pucha si hay un peso en él. Y bueno, pero entramos en un misterio, es difícil evaluar, se puede describir, se puede uno aproximar, pero es como aproximarse, como les decía, a un abismo. ¿Y qué hace Jesús? Dice, puesto en agonía, oraba con más insistencia. Cuando lo vemos a Jesús en los pasos siguientes, enfrentar a sus enemigos, la fragilidad de sus 12, la traición de uno de ellos, ahí, todo junto. La entereza de Jesús, dejad ir a estos, si me buscan a mí, dejad ir a estos. La delicadeza de Jesús de protegerlos a los otros, me buscan a mí, llévenme a mí, pero no toquen a estos. Les demostró que podía defender, si no lo va a hacer. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, y dice, todos cayeron. Es como si hubiese dejado traslucir un instante la majestad divina, como diciendo la grandeza de Dios. Pero ni siquiera eso los hizo tomar conciencia, ¿no? Hasta dónde ciega el demonio, es vuestra hora y el poder de las tinieblas, pero es como diciéndole, yo puedo defenderme. Voluntariamente me dejo llevar a los tribunales. Bueno, la grandeza de Jesús en todos los momentos hasta ahora, tan contrastante con la actitud miserable, cada vez más miserable de sus enemigos, hace ver que es nuestro ejemplo, difícil de seguir, ¿no? Pero es nuestro ejemplo de cómo aún Dios nos dará la gracia para levantarnos de las pruebas más grandes, más profundas. Vamos a seguir a Cristo. Eso es lo que propone San Ignacio. Señor, ¿qué quieres que haga? Es como si nos dijera, bueno, síganme. Toda mi reforma de vida, todos mis grandes deseos, mis grandes propósitos, los vamos a afianzar. San Francisco de Sales decía una frase hermosa, muy sabia, muy profunda, de un doctor.
Dice, el amor que no nace de la cruz es siempre débil. El amor que no nace de la cruz, el amor que no es crucificado, que no es pulido, purificado por la cruz, ¿no? El amor que no nace de la cruz es siempre débil. Nos engañamos fácilmente sobre el amor. Creemos que es tan fácil amar. No es fácil. Pero bueno, lo vamos a templar siguiendo el camino de Jesús, siguiendo el camino de la cruz.